Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él oír. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista y cómo ellos llegaron al gentío. Vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Y estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera
Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dice sí, y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien cobran los tributos o el censo, de sus hijos o de los extraños. Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos, mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.